Bueno, en la unidad exterior, la llamada condensadora, como la que vemos, el gas refrigerante, al ser comprimido por el compresor que se encuentra en esta zona, es comprimido a alta presión y a alta temperatura. Para lograr la transformación de gaseoso a líquido, tenemos que bajarle la temperatura del gas. Para eso, el gas ingresa a alta temperatura al condensador. En el condensador empieza a perder temperatura, llegando al final del condensador a tener la temperatura ambiente y de pasar de líquido a gaseoso, pasando por entre medio, que es el gas saturado. Ese sería el trabajo del condensador. Nosotros, ¿cómo sabemos si esto funciona bien? En la condensadora, a la salida del ventilador, tiene que haber entre 40 y 50 grados centígrados, según la temperatura del aire. Es el calor que nosotros vamos a medir, el calor que desprende la condensadora. En este punto es muy importante, si por algún motivo el forzador se parara, porque se quemó el motor o algún problema de eso, entonces no va a condensar más, porque no hay intercambio de temperatura. ¿Qué pasa cuando uno condensa? No hay transformación de gaseoso a líquido. Por lo tanto, después no puede pasar de líquido a gaseoso, que es en la evaporación donde absorbe la temperatura. Para haber absorción de temperatura tiene que haber evaporación. Y si no hay un cambio de estado, primero de gas a líquido, para después de líquido a gaseoso, nunca vamos a tener absorción de temperatura y nuestro equipo no va a andar. Esto es muy importante, que funcione correctamente, que la condensadora esté limpia, para producir la mayor transferencia. A estos tipos de condensadoras que tienen un forzador los llamamos condensadoras dinámicas, y a las condensadoras, sobre todo de heladeras que no tienen forzador, se les llaman condensadoras estáticas. En una condensadora, el caño fino es el caño de alta presión y el caño grueso el de baja presión. Cuando el capilar o el elemento restrictor se encuentra dentro de la unidad. Así que por los dos caños, aunque llamemos uno líquido, que es el de alta presión, y otro gaseoso, que es el de baja presión, por lo general los dos van gaseosos. La perfecta evaporación se produce en la evaporadora. Pero cuando nosotros lo ponemos en marcha, ven acá, el caño transpira, está congelado. ¿Por qué? Porque cuando recién se pone en marcha, empieza la evaporación fuerte acá y se congela. Cuando después de unos minutos de marcha, esta condensación o este frisado del caño se tiene que pasar. Y tienen que estar los dos caños con una temperatura baja, aproximadamente. ¿Ven cómo el caño va dejando de congelar? Es decir, ahí se estabilizó la temperatura, y toda la evaporación, el centro de la evaporación está en la unidad interior, que ya la vamos a ver. Así tienen que estar los dos fríos, los dos caños están fríos, porque en realidad acá hay una evaporación que va hacia la evaporadora y la evaporación de retorno. Esto significa dos cosas. Cuando el caño está permanentemente frío, quiere decir que hay una falta de gas refrigerante. Y si es a la vez el que viene frío y está permanentemente frío es el retorno, quiere decir que hay un exceso de gas refrigerante. Por eso la observación muchas veces es importante. Temperatura del condensador y observar, tocar los caños a ver en qué condiciones están. Ya tenemos una idea muy somera de cómo está el equipo que estamos observando. La presión de trabajo siempre es de baja, entre 60 y 70 libras. Y en alta, más o menos unas 260, 280, 300 libras, según la temperatura ambiente exterior. Eso sería entender importante a lo que se refiere a la unidad condensadora. En la unidad interior, la temperatura que sale de la evaporadora, en este caso, tiene que ser de aproximadamente 12 grados. 12 grados, Es decir, nosotros ¿cómo tomamos cuando un equipo funciona bien? Cuando la temperatura se encuentra por debajo de por lo menos de 15 grados
de la temperatura ambiente. Es decir, si tenemos en un ambiente una temperatura de 35 grados y de repente nuestro evaporador va a salir 20 grados, estamos dentro de una tolerancia, porque teóricamente vamos a ir bajando la temperatura hasta que sí efectivamente llegue ahí en ese punto a 12 grados. Pero siempre ahí vamos a medir 12 grados. Si no medimos eso es porque tenemos algún problemita, ya sea por falta de gas refrigerante o por falta de rendimiento. Y en el fondo, si medimos bien adentro, en este momento, en el evaporador, en el centro del evaporador, tiene que haber entre 3 grados y 5 grados. Eso tiene que haber en el fondo del evaporador, bien adentro. Y a la salida tiene que salir 12 grados aproximadamente, según la temperatura del año también que haya, en esa temperatura. Por eso es muy importante contar con un instrumento como un termómetro para empezar y una pinza amperométrica, que ya eso ya lo vamos a ver cómo vamos a usar, que también es muy importante para detectar las fallas. El evaporador siempre no tiene muchos inconvenientes, solamente que en el mismo se encuentra toda la parte de control. La parte electrónica se encuentra en el evaporador. Bueno, y eso sería en lo que se refiere a diferenciar la condensadora con la evaporadora. ¿Qué pasa cuando esto pasamos de una unidad frío-calor? La unidad frío-calor en la condensadora cuenta con una válvula inversora que hace que invierta el sentido de la dirección del flujo de gas, y lo que antes era una condensadora pasa a ser una evaporadora, y lo que era una evaporadora pasa a ser una condensadora. Entonces el calor que anteriormente tiraba afuera, ahora lo va a tirar adentro. Tiene sus limitaciones, porque cuando hay una temperatura exterior muy baja, cuando empieza a bajar de 5 grados, ya el rendimiento es mucho menor. ¿Por qué? Porque afuera se congela la condensadora y no permite, y tiene que parar para descongelar esa escarcha. Entonces anda muy poquito y para descongelar, anda un poquito y para, y eso termina no siendo conveniente para el equipo, es decir, no sirve para nada.